Buenas noches, familia Transformación y Vida. Es un gusto para nosotros poder estar esta noche de miércoles, de mitad de semana, con cada uno de ustedes, retomando ya con toda esta charla de pastores. Y bueno, queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por tomarte este tiempo. Te invito a que juntes a tu familia y podamos tomar este tiempo para aprender y para poder seguir desarrollando nuestra vida cristiana, el conocimiento en la palabra de Dios. Y bueno, seguimos en esta noche abordando este tema que desde la semana pasada comenzamos, pero antes de esto queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, empezando con el Pastor Enrique. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto una vez más estar con ustedes. De verdad que disfrutamos este tiempo y esperando que Dios bendiga nuestras vidas. Y siempre que nos ponemos aquí a estudiar, escudriñar la palabra, no solamente es una bendición para nosotros, sino también esperamos que sea para ustedes también. Así que bienvenidos y damos gracias a Dios por este tiempo. Así es. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, amados, qué bueno estar con ustedes. Y Jesús nos dijo que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el cristianismo es real, es vida. No es una teoría, filosofía que no sirve para nada. Entonces, estamos creyendo que esta noche que tú vas a recibir más vida de Jesucristo a través de nosotros, el Espíritu Santo también. Amén. Y bueno, muy contentos, ¿verdad? Felices, dándole la bienvenida de vuelta a nuestra querida Maggie, que se había ausentado por algunas semanas. De verdad que no es lo mismo sin ti, ¿verdad? Y luego a través de Zoom, pues todavía es más complicado poder guiar como tú lo haces. Pero de verdad que estamos muy contentos porque Dios ha hecho un milagro increíble. De verdad que la restauración, la sanidad que Dios ha traído a la vida de Maggie ha sido de verdad sobrenatural y ha podido recuperarse de una manera bien rápida. Damos gracias a Dios. Quiero aprovechar este tiempo para darle gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que estuvo orando por nosotros, que estuvo orando por ella. De verdad que pudimos sentir su amor, su cariño, su respaldo como iglesia para cada uno de nosotros. Y bueno, gracias a Dios fue un tiempo, sí, en algún momento un poquito complicado, pero nada grave, nada fuerte, nada de peligro. Todo estuvo muy controlado con esto del coronavirus, pero bueno, ya gracias a Dios el día de ayer, el lunes ya el doctor la dio de alta, médicamente ya es un milagro que te dé de alta, ¿verdad? Entonces ya está dada de alta, aunque todavía queremos esperar pues unos días más para que pueda ir recuperándose pues al 100%. La próxima semana queremos ahondar un poquito más acerca de esto, así que no te pierdas este tiempo. La próxima semana, la próxima charla, vamos a tener un tiempo bien especial acerca de esto. Pero bueno, sé que Maggie quiere saludarlos. Sí, tengo tantas cosas que decir de verdad, pero bueno, ya habrá el momento oportuno para poder, como dice el pastor David, ahondar. Solo puedo decirte, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es grande y puedo decirles así bien rápido que en estos días, en este proceso, el Salmo 23 cobró vida de otra manera tremenda, ¿verdad? Y yo podía ver y yo podía entender cómo una oveja cuando está en los pastos verdes conoce al pastor de una manera, pero cuando atraviesa por el valle de la sombra de la muerte, lo conoce de otra manera. Y yo pude conocer al pastor, a ese pastor que se arroja para salvar a la oveja, para traerla, que da su vida. Y de verdad que puedo decir y concluir como decía David, el bien y la misericordia nos siguen todos los días. Y por otro lado, como decía el pastor David, agradecer a todos por su amor, por su cariño, por su atención, por su cuidado. De verdad que el amor del cuerpo de Cristo es medicina. Lo puedo decir así, es medicina. Cada
mensaje, cada llamada, cada muestra de cariño era una píldora que daba medicina, una vitamina que fortalecía. Y yo quiero públicamente decir gracias, iglesia, y los amo con todo mi corazón. Así es, pues bueno, estamos muy contentos, como les repito, reanudando ya estas charlas. Bueno, nunca las dejamos de hacer, pero en su formato completo, reanudándolas. Y bueno, te repito, la próxima semana, porque ya tenemos 2 sobrevivientes del COVID. Dice Miembros del club ex-COVID. Ese va a ser el nombre. Maggie y yo. Ya tenemos. ¿Sabe por qué, pastor? Para que nadie nos cuente. Claro. Que no le digan, que no le cuentan, porque a lo mejor le mienten. Sí, claro. Pues bueno, entonces la próxima semana queremos tomar unos minutos, un tiempo para platicar algunas cosas interesantes, creo, que se viven durante este proceso. Y próxima semana vamos a estar teniendo esta charla, así que no te la pierdas, y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y vas a poder compartirla a otros más. Sí, va a ser bendición para gente que pueda estar pasando por un proceso parecido. Así es. Bueno, antes de ir al tema, solo quiero recordarles que todavía este domingo no tenemos reunión presencial. Vamos a dar un poquito de días más para poder estar al 100%. Este domingo no tenemos reunión presencial en San Juan del Río ni Tequisquiapan, así que los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en nuestra transmisión por internet. No te lo pierdas, de verdad, haz el propósito de conectarte. No son vacaciones, no es no ir a la iglesia o como cuando suspenden clases, ¿verdad? No hay escuela, No, sí hay, y preparamos para ti de manera especial este tiempo los días domingo, así que conéctate con nosotros en punto de las 10 de la mañana, y si no puedes a las 10, velo a las 11, a las 12, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras verlo, pero conéctate con nosotros, no te desconectes, no te pierdas de este tiempo y no te ausentes de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas durante este tiempo. Así que domingo solamente reunión presencial, transmisión por internet este domingo a las 10 de la mañana. Y solo quiero también recordarles que el día de mañana, jueves, en nuestro tiempo de oración va a estar el pastor Joel Mendoza compartiendo con nosotros desde Houston, así que va a estar conectándose en este tiempo de oración. Conéctate también con nosotros a través de Zoom o Facebook para que puedas estar teniendo este tiempo de enseñanza, de oración, de intimidad con nuestro Dios. De verdad que es un siervo de Dios, el cual Dios habla a su corazón, trae palabra a nuestras vidas y es un buen amigo de casa. Entonces te esperamos mañana 8 de la noche en nuestro tiempo de oración con el pastor Joel Mendoza, que va a estar compartiendo desde Houston con nosotros. Así que bueno, sin más por el momento, vamos a entrar de lleno al tema. La semana pasada estuvimos platicando acerca de libres en Jesús, y ha sido un tema que durante todos estos días ha estado dando vueltas en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Seguramente Dios va a estar hablando a lo largo de estas semanas, de estas próximas semanas, cosas bien interesantes, porque cuando hablamos de libertad es un universo. O sea, no podemos encerrar la libertad en 3 palabras, en un solo mensaje. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos atados a tantas cosas de tan diversa índole, en lo sentimental, en lo carnal, en el pecado, en la enfermedad, en la depresión, en la escasez, tantas cosas que al ser humano y a veces aún hasta como cristianos nos atan. Y algo que entendíamos la semana pasada es que esa atadura, esa cadena, el Señor Jesús ya la destruyó, ya la rompió a través de la cruz, a través de su sacrificio, y ya no hay nada que nos ate al pecado, a la maldad, a la esclavitud de nuestra carne, sino que ahora somos libres para poder acercarnos confiadamente a Él. Y yo creo que en este tiempo eso es lo que Dios quiere ministrar a nuestras vidas como iglesia, que como iglesia podamos realmente experimentar la libertad, que como iglesia, como Transformación y Vida, realmente podamos vivir en la plenitud
de la libertad en Cristo Jesús. Y quiero leer para comenzar un versículo en Gálatas 5, versículo 13. Y dice la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el tema de esta noche que queremos hoy hablar, la semana pasada hablábamos de libres de qué. Y hoy queremos hablar contigo, platicar contigo, libres para qué. Amén. ¿Libres para qué? ¿Por qué? Porque finalmente el ser libres en Jesús tiene un propósito. Y lo leíamos ahorita en Gálatas. ¿Para qué? No para satisfacer nuestra carne, sino para poder servirnos en amor los unos a los otros. Es decir, el poder ser libres tiene un objetivo. El poder vivir la libertad de Jesús tiene una misión, tiene un objetivo, tiene un porqué y un para qué. Y eso es lo que hoy queremos descubrir en esta noche. ¿Para qué somos libres? Pastor Enrique. Buenas noches. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de ataduras, de enfermedades, de problemas, de situaciones difíciles, esto obviamente no nos permite tener una vida plena, ni tener una vida productiva incluso, ni tener la oportunidad de hacer cuanto pudiéramos en la capacidad que Dios nos ha dado. Entonces siempre hay en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de romper con lo que en algún momento ata nuestra vida, cualquier cosa que pudiera ser. Si estamos enfermos, pues queremos ser sanos, ¿no? Si tenemos alguna necesidad económica, bueno, queremos romper con eso y tener lo suficiente o lo necesario para vivir bien. Cualquier cosa que ata nuestra vida, siempre estamos en el deseo de querer ser libres. Y es legítimo. O sea, esto es legítimo, tanto que Dios pudo ver la necesidad de muchas personas. Jesús, viendo en su ministerio en la tierra, vio la necesidad de mucha gente, que pues era legítimo traer esa libertad, esa sanidad que la gente pedía. Y me recuerda, por ejemplo, aquellos 10 leprosos que tenían una necesidad, ¿no? Estaban fuera de la ciudad, abandonados, ahí alejados, y vieron a Jesús pasar y dijeron: hey, Jesús, ten misericordia, hey. Y Jesús dijo: bueno, sí, tienen esa necesidad y es legítimo ser libre, y Jesús tiene el poder y la autoridad para hacer esto, y lo hizo con estos hombres. Pero al final vemos esto y es interesante, y el tema que estamos tocando, ¿libres para qué? Entonces viene a mi mente 10 hombres con una enfermedad, querían ser libres. ¿Para qué? Y allí inmediatamente lo podemos reflejar. 9 de ellos fueron libres. ¿Y qué pudo haber sido de su vida? No lo sé. A lo mejor regresar a su vida pasada, a seguir haciendo lo que antes hacían, o tratar de hacer lo que no pudieron hacer durante mucho tiempo. Pero hubo uno que, al entender su libertad, ellos dijeron: creo que ahora tengo una oportunidad de una vida nueva, de algo diferente. Tuvieron esa libertad de poder ir avanzando, y tuvieron esa libertad para poder, este hombre, poder entender que ahora su vida cambiaba radicalmente. Y bueno, vino a Jesús. Y sabía que y esto me llama mucho atención, porque a través de Jesús, él sabe que él podía seguir teniendo esa libertad, esa bendición, la cual Jesús había dado a su vida. Entonces yo creo que esto es importante que nosotros podamos visualizarlo, en el sentido de que sí hay una necesidad, sí, pero pensemos por qué y para qué queremos ser libres. Así es, yo creo que eso es lo más interesante que hoy queremos descubrir, ¿no? El para qué. El para qué. Finalmente Jesús nos hace libres, Jesús rompe esas cadenas, pero ¿para qué? ¿Verdad? Pastor Juan. O viene a mi mente Mateo 8 y versículos 14 y 15. Voy a leerlo, o tú vas a leerlo. Voy a leerlo. Al llegar Jesús a casa de Pedro,
vio a la suegra de que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que debe pasar cuando Dios nos sana, nos libra de cualquier enfermedad o atadura. Es tener el deseo de ayudar a las personas. Y tal vez las primeras noches que yo comencé a sufrir COVID, no era fácil, era muy difícil mentalmente. Pero en mi mente vinieron personas sufriendo con COVID, sin Dios, sin las Escrituras, sin esperanza, sin una luz al fin de su túnel, pensando que iban a morir. Entonces, vino a mí un deseo más grande de ayudar a la gente sufriendo de la enfermedad, no menos. No quise, tengo COVID, no puedo jugar tenis. Está arruinando mi vida. Claro. No. Cuando Dios nos toca, debemos tener un deseo, anhelo de ayudar a las otras personas más. Entonces, Dios nos salva, nos sana para ser libre y para servir. No somos libres de todo. No. Somos libres de las ataduras de Satanás para ser libre, para amar a Dios y amar a nuestros prójimos también. Así es. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:16, dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y yo creo que es como lo que hoy el pastor Juan y ustedes nos están comentando en esta noche, ¿no? Finalmente Dios a través de Jesús rompe toda atadura, toda esclavitud. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a otros, para poder servirnos los unos a los otros, para poder ministrar a otros. Y eso finalmente es el resultado de lo que yo he vivido en Cristo, ¿no? Yo voy a hablar de perdón porque yo sé que Dios me ha perdonado y yo he podido perdonar a otros, y ahora yo puedo ministrar y enseñarles y ayudar a otras personas a que puedan perdonar. Y de esa misma manera en muchas áreas de nuestra vida, creo que parte de entender el propósito de nuestra libertad no es una libertad para nosotros, para nuestro deleite, para disfrutarla en nuestra carne, sino para que no haya ningún obstáculo, para que no haya ninguna barrera y que nosotros podamos ayudar, bendecir, hablar la palabra de Dios a otros que lo necesitan. Maggie. Sí, yo me acuerdo de dos porciones en la palabra que tienen un poco de relación con la suegra de Pedro, y habla en Lucas capítulo 8, en los primeros versículos, habla de las mujeres que seguían a Jesús y que le servían. Y es muy interesante porque justamente dice que eran mujeres a las que Jesús había o sanado o había liberado, como María Magdalena, mi tocaya, que dice que Jesús la había liberado de 7 demonios. Y eran mujeres que o Jesús había liberado o había sanado, y ellas ahora, en esta nueva libertad, ellas se dedicaban a servir a Jesús. Y se dice que muchas de ellas eran justo las que sustentaban monetariamente el ministerio de Jesús, ¿no? Y muchas otras cosas, yo no sé, ¿verdad? Pero yo me imagino que a lo mejor una de ellas iba con Jesús y le decía, yo te lavo la túnica, Jesús. Y se llevaba su ropa a lo mejor y se la lavaba, ¿no? O a lo mejor les traían comida a los discípulos mientras ellos estaban haciendo sus viajes misioneros. Pero eran mujeres que en gratitud por lo que Jesús había hecho, ellas ahora le servían. Y también vemos ahí en Lucas la historia del endemoniado gadareno, que también era un hombre esclavizado por el enemigo. Y dice la palabra que cuando Jesús lo libera, él quiere seguirlo, quiere quedarse con él. Y Jesús le dice, no, ve a tu casa, regrésate y cuenta las cosas que Dios hizo.
Entonces, igual había un propósito por el cual Jesús lo liberó, para que él regresara a su casa y pudiera él contar las cosas que Dios había hecho. Así es. Creo que a lo largo del tiempo se ha malinterpretado un poco esa libertad, ¿no? Y hoy hablar de libertad en Jesús, hablar de libertad en Dios es: no me digan nada, yo soy libre, yo tomo mis decisiones, yo sé qué es bueno, qué es malo, yo tengo mis tratos con Jesús, él y yo nos entendemos, Él sabe que si yo hago poquito de esto, no pasa nada, Sí. estamos bien. Y se ha llevado hasta el extremo, ¿no? De libertinaje, si lo queremos ver así. Pero si te das cuenta, no es algo de esta época. Claro. O sea, Pablo lo expresa en la Así Biblia, es. porque era un problema que la iglesia ha tenido desde el principio. Así es. Pastor Enrique, Sí. ¿qué piensas al respecto de esto? Es interesante esto porque viendo los pasajes que han citado y las experiencias que nosotros hemos visto en personas donde Dios ha hecho cosas sobrenaturales, los ha sanado, como vemos pasajes bíblicos, como Dios hace cosas extraordinarias y la gente lo seguía, le servía, estaba con él. Pero esto tiene que nacer, no sé si en el espíritu, tiene que ser una revelación, tiene que ser algo de tal manera que de verdad cambie nuestra proyección y nuestra manera de pensar. Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier cosa. Y eso es real porque quiero compartir rápidamente un testimonio que hace muchos años en Tequisquiapan, en la iglesia, se congregaba con nosotros una persona, básicamente una familia, que llevaban a un hombre en silla de ruedas. Y él estaba muy mal, él lo dializaban, él estaba literalmente muriendo, tenía sus días contados. Estaba súper delgado, era el huesito así, pegada la piel al hueso, no se podía mover prácticamente. Y él iba a la iglesia y lo llevaban, y ustedes lo veían con un anhelo, con una pasión. Y él me decía: pastor, yo estoy pidiéndole a Dios que Dios me sane, que Dios me liberte de esta enfermedad. Y en cuanto yo pueda ser libre de esto, yo quiero predicar, yo quiero ser un pastor. Él me decía: yo quiero ser como usted, me decía él. Yo quiero predicar la palabra, quiero ser un pastor. Y pareciera que era una realidad, una verdad, una convicción en su vida. Llegó un día de una manera tan extraordinaria, un milagro de Dios. Orábamos por él y Dios permite que este hombre pueda ser sano y orábamos, intercedíamos, declarábamos sanidad, en fin, toda una serie de cosas. Finalmente Dios le dio una sorpresa increíble. De un momento a otro lo llaman del hospital donde estaba en la lista de cientos allí para ver cuándo, pues tenía la oportunidad de un trasplante de riñón. Le hicieron trasplante, salió perfecto, se recuperó. Nunca más lo volvimos a ver en la iglesia, a la familia, nunca más. Y bueno, no sabíamos de ellos. Y un día en un restaurante me lo encontré, él estaba sirviendo nuestra mesa. Cuando él me vio, se sorprendió, se quedó así como, ups. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? No, ya andaba para allá y para acá y todo. ¿Qué pasó contigo? Y dijo: es que duré tanto tiempo sin hacer muchas cosas en mi vida, que ahora que estoy sano, hoy quiero recuperar el tiempo y quiero hacer todo lo que antes no podía hacer, ahora lo quiero hacer. Qué triste fue eso. Por eso la pregunta es, cuando realmente hay una convicción de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues como que eso tiene que ser en nuestro espíritu, en nuestro interior, o una revelación, no sé cómo entenderlo, de tal manera que cuando logremos tener esa sanidad, esa libertad, esa bendición de parte de Dios, verdaderamente nuestra vida cambie 180 grados, literalmente. O sea, es como, ya no estoy ahora en esta posición, ahora es esta mi posición. Y quiero terminar con este comentario. El domingo yo les decía a la iglesia en San Francisco, antes de conocer a Cristo, o en la vida que llevábamos, quizás en alguna atadura, una situación que vivíamos, pues era el mundo que conocíamos. Y si estábamos sin Dios, pues vivíamos en el pecado, en la maldad, conocíamos todo. Quizás no habría algo nuevo que pudiéramos experimentar. Cuando venimos a Cristo, es un mundo nuevo. Es un mundo de luz, de libertad, de bendición. Y ese no lo conocemos.
Conocemos el mundo de ataduras, conocemos el mundo de pecado, conocemos el mundo de maldad, conocemos el mundo donde el enemigo nos ha atado. Pero cuando Dios nos da libertad, nos trae una libertad genuina, en la cual no conocemos. Y al no conocerla, necesitamos la Escritura y la dirección del Espíritu Santo para ser guiados en esa libertad y aprender a vivir en una nueva libertad que Dios nos, o más bien en una libertad que Dios nos ha dado, y que el punto es que si no aprendemos a vivir en esa libertad conforme a la palabra, lo más seguro es que volvamos a ser esclavos nuevamente. Así es, pastor. Segunda carta de Corintios 5. Si quiere yo puedo leerlo, pastor. Ok, qué bueno. Tu español es mejor que yo. Obviamente. Versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ajá. Entonces, cuando venimos a ser cristianos verdaderos, tenemos un deseo de servir a otras personas, no a nosotros mismos. Y tuvimos casi la misma experiencia que usted experimentó, que este fulano en su silla de ruedas. Tuvimos un hombre con el mismo problema. Él asistía a la iglesia fielmente, a la oración, escuela dominical, y barriendo el piso, en fe, creyendo, orando. Recibió un trasplante de un riñón. Y adiós Jaime, adiós. Y él regresó a su trabajo y él murió un año después con un infarto. Entonces, hay dos grupos de personas. Grupo número 1 vive para recibir. Grupo número 2 vive para dar a aquellos que quieren recibir. Entonces, es parte de la mentalidad que el pastor está explicando. Tenemos la idea que estoy aquí para recibir. Dios es Santa Claus, Él es un gran dador. Claro. Y mi razón para vivir es recibir todo de Él. Claro. Pero no es así. Entonces, en el proceso de madurar como cristiano, maduramos para venir a ser ministros. No maduramos para tener más fe, para recibir más dinero. En el proceso de crecimiento espiritual, maduramos al punto donde podemos ministrar. Jesús dijo, no he venido para recibir, he venido para servir. Y soy el siervo de todo. Y somos discípulos de Jesucristo. Debemos ser lo mismo. El problema, obviamente, comenzamos como bebés. Comenzamos con bebés espirituales y vivimos para recibir. Necesito mi botella de leche. No sé nada. Pero viene una época en lo que Dios espera que avanzamos para ministrar. Él dijo que ustedes han recibido freely, you have freely received, freely give. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces Dios ha dado a nosotros todo gratis para tener algo para dar. Pero si lo cuidamos en vez de dar, Dios va a juzgar la falta del deseo de dar. Es mala idea. Yo pienso que estos casos de los que estamos platicando, porque yo creo que todos tenemos un testimonio que contar de alguien que se acercó a Dios por sanidad y luego se alejó cuando recibió la sanidad. O algún otro problema. O alguna otra petición, ¿no? Y lo vemos en los 10 leprosos, el pastor lo mencionaba, el pastor David lo compartiste el domingo pasado. Eran 10, 9 recibieron la sanidad y se fueron. Entonces tampoco es algo nuevo, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente Jesús lo dejó bien claro en ese caso. Porque los 10 fueron sanados, pero solamente a uno le dijo, tu fe te ha sanado.
¿Por qué? Porque el ser sanos de una enfermedad no es una libertad verdadera. La verdadera libertad es en el corazón. Así es. Y cuando Jesús trae libertad verdadera en el corazón, entonces no se dan estas cosas. Entonces hay una libertad y entonces viene esa conciencia de la que hablaba Pastor Enrique, en la que entendemos y nos cae el 20 de ¿para qué fui liberado? ¿No? Es entender finalmente que aunque ciertamente recibimos una libertad y podemos experimentarla, disfrutarla, sentirla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nosotros finalmente somos los primeros que la vivimos, la disfrutamos, pero es entender que no es una libertad condicionada a mis caprichos, a mis emociones, a lo que yo quiero, a lograr mis objetivos, sino que es una libertad que rompe toda atadura, rompe todo pecado, rompe toda enfermedad, rompe todo lo que en algún momento puede detenernos para poder cumplir el objetivo y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces yo creo que esta noche es importante que podamos entender esto, iglesia. Finalmente somos libres no para nosotros, en un placer, en un deleite carnal, personal, sino que somos libres para poder ministrar a otros. Y yo creo que ese es un concepto que hoy en día nos cuesta trabajo digerir, entender. ¿Por qué? Porque efectivamente, pastor, muchos estamos acostumbrados a solo recibir. Y cuando me dicen, no, es que ahora te toca dar. Casi ya no. Así que chiste. Sí, no, yo no sé, yo no puedo, pues justamente de todo eso que tú no puedes, de todo eso que tú no sabes, de todo eso que tú sientes, esa incapacidad, Dios te hizo libre. Justo de eso te hizo libre para que puedas ministrar a otros. Entonces, yo creo que es entender que hablar de la libertad en Jesús, aunque ciertamente rompe muchas cosas en lo personal, en lo interior, en lo profundo de cada uno de nosotros, pero finalmente es una libertad que nos ayuda a ministrar a otros, a bendecir a otros, a compartir a otros, ligando el tema que hablábamos semanas anteriores, ¿no? Anunciar, ser mensajeros de buenas noticias. Así es. Yo creo que aquí el punto interesante es que a veces no logramos entender el propósito y el objetivo de Dios cuando Él viene a la vida de cada uno de nosotros para traer libertad. Y yo pienso que Dios quiere cambiar por completo nuestras vidas cuando trae libertad. Es decir, por ejemplo, la expectativa del hombre para recibir es solo cubrir su necesidad. Es su mente. Yo tengo una necesidad, tengo un problema, mi expectativa de parte de Dios es que Dios me quite, me haga libre y se acabó. Me arregle la vida. Nada más, esa es la expectativa del hombre. Pero la expectativa de Dios no es esa. Claro. La expectativa de Dios es cuando viene al hombre, al darnos esa libertad, es precisamente para cambiar nuestra vida radicalmente, es decir, para que podamos tener una vida nueva por completo. Ahora, la expectativa de Dios para el hombre siempre es más allá de lo que nosotros pensamos. Y solamente es poder retomar un pasaje que me recordaba hoy en la tarde, que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1, cuando Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Sí, y su mente solamente estaba basada en que ellos me cubran mi necesidad. Lo que solo estaba en su mente que le dieran algo como todos le daban. Y esa era la mentalidad de este hombre. Dice entonces, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo muy atento, quizás a la expectativa de este hombre, ¿qué me irá a dar? Porque él dijo, no tengo plata ni oro. Pero este hombre estaba esperando dinero. Y eso es interesante porque a veces
estamos con Dios, ¿verdad? Estamos allí, Dios, dame, necesito, mira, quiero. Y dice Dios, mira, no te voy a dar eso. Ni plata ni Ni oro. plata ni oro. Así es. No te lo voy a dar. Y entonces, bueno, ¿y entonces qué me vas a dar? Porque la expectativa de Dios va más allá de solamente darme plata y oro, de solamente decirme, creo que, ok, lo que tú me estás pidiendo, lo que te ata es esto, bueno, ok, lo voy a quitar. No, va mucho más allá de esto, ¿no? Y dice, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y toma tu lecho y anda. Y dice que andando y tomando por la mano derecha le levantó y en el momento se le afirmaron los pies, tobillos, saltaba y se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían decidido. Ahora, esto es interesante y solamente quiero comentar final esto. La expectativa de Dios para este hombre, como decía, era más allá de lo que este hombre pensaba. Solo quería unas monedas. Pero dijo Dios, no solo te voy a dar unas monedas, no, eso se acaba. O sea, eso en algún momento no va a ser suficiente, porque unas monedas te lleva a seguir siendo esclavo de donde estás. Y el hombre cuando piensa solamente en cubrir una necesidad cualquiera que tenga, va a seguir siendo esclavo de otras más. ¿Me explico? De otras más. Entonces, aquí ¿qué hizo este hombre? Después de que él hizo libre, fue sanado, es interesante, dice la palabra que él inmediatamente se unió a Pedro y a Juan y entró con ellos en el templo. O sea, fue una reacción diferente a los 9 leprosos. Permaneció allí. Dice, empezó a usar sus pies. Lo que Dios le había dado, es interesante eso, ¿no? Dios cuando lo creó le había dado pies. No tenían movilidad. Atados. Pero una vez que tuvo esa sanidad y esa libertad, empezó a usar los pies, lo que Dios le había dado. ¿Cómo los usó? Dice la palabra que entró en el templo, empezó a mover sus pies y empezó a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Creo que una enseñanza interesante es esta, termino con este comentario, es el hecho de poder ver cómo Dios nos ha dotado de muchas cosas, de muchas capacidades, habilidades, talentos desde que nos creó, nos formó. No lo hemos desarrollado, no hemos crecido, no hemos visto todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hemos estado atados como este hombre. Pero en el momento en que este hombre fue libre, empezó a usar, adorar y exaltar a Dios con sus pies, alabando y adorando con lo que Dios le había dado. Si Dios nos ha dado tantas cosas, en el momento en que somos libres, nuestra vida cambia y tenemos que usarlo. Talentos, ministerios, habilidades, capacidades para servir a otros. Yo quiero añadir a la historia de Pastor Enrique estaba compartiendo con este paralítico. No es solamente que recibió el paralítico, que recibieron Juan y Pedro. Cuando vieron el hombre sanado, brincando, ellos comenzaron a gloria a Dios. Dios no nos usó. Aleluya, valió la pena de ir para orar. Dios me usó. Gloria a Dios. Entonces, no ministramos o servimos a personas para recibir un buen en mi lista de cosas que hacer o ganar puntos con Dios. Es cuando ministramos a los enfermos, hay un gozo. Y en vez de Dios nos hizo libre de nosotros mismos. Soy libre de Juan, gloria a Dios. Mi carne demanda mi atención. Rehúso dar mi atención a Juan. Yo vivo para dar mi atención y amor a otras personas. Entonces, cada mañana estoy orando por personas, mi vecindad, mis vecinos, y soy sensible cómo ayudarles, qué decir. Entonces, o dar. Por ejemplo, Dios me dijo, tengo que dar tal vez 100 pesos o 1000 pesos a una persona. Entonces, entonces yo lo haré, y cuando doy el dinero, ellos me dicen después, pastor, apenas oré esta mañana, yo necesité 1000 pesos y tú me dijiste el dinero que necesité. Y yo me da gozo porque escuché la voz de Dios, Dios usó lo que yo tengo y recibo gozo y alegría. Jesús dijo,
Mi carne es hacer la voluntad de Dios. Así es. Mi comida. comida es hacer la voluntad. Mi comida no es la televisión. Por favor. Mi comida es amar a las personas, pero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No vivo para recibir. He recibido ya. Yo vivo para dar. Y viene y también la cuarentena es horrible. Porque hay mucha gente que piensa, no puedo hacer nada. Entonces sus vidas vienen a ser estancadas. Ajá. Depresión. Claro. Aislados. Dios me odia. No, tú tienes que salir y ayudar y amar a otra persona. Tú vas a recibir el gozo Sí, y claro. alegría de Dios. Sí, es que la conmiseración es un pantano. La Así autocompasión es un pantano. Que mientras más nos metemos ahí, más nos hundimos. Pero si empezamos a pensar en los demás, si empezamos a servir a los demás, eso nos saca de ese pantano. Amén. Y por cierto, yo quiero agradecer, ahorita que estaba platicando, pastor, yo me acordé en estos días, Dios ha permitido que yo pueda tener la bendición de una terapia respiratoria que está ayudando para fortalecer los pulmones, para mejorar en muchos aspectos, pero no son gratuitas. Entonces cuando me dijeron, está esta opción, te va a ayudar mucho, va a ser una bendición, y dijeron la frase mágica, la necesitas o te va a hacer bien, sobre todo a ti que cantas y que hablas en público. Claro. Dije, venga, ¿no? Es una bendición, pero había que pagarlas. Y mi marido ha aprendido muy bien de su papá. Marido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a pagar? Dios proveerá. De pronto, un día antes del día que había que pagarlas, una hermana me escribe y me dice, estaba leyendo la palabra de Dios y Dios te puso en mi mente. Entonces, dime dónde te deposito dinero para esto. Cubrió la primera semana. La segunda semana, otra hermana, oye, aquí está. Y se cubrió. Y de verdad eso es maravilloso porque es el cuerpo de Cristo funcionando. La gente libre de la autocompasión, sirviendo a los demás. No, y además siendo libre de la avaricia, de la envidia. En medio del de una orgullo, pandemia, como decía el porque, pastor. mira, en esta actualidad no cualquiera está dispuesto a dar. Y más cuando hay necesidad, ¿no? O sea, cuando tú dices, bueno, es que si tuviera de sobra, daría, pero no tengo, estoy pasando por crisis. Pero creo que hemos aprendido que el dar va más allá de una cantidad o del tamaño de lo que das. Va más enfocado a esa libertad de tu corazón, de no amar el dinero, de no amar las cosas, de poder amar a otros antes que a ti o mirar las necesidades de otros antes que a ti. Y eso es justo esa libertad que Jesús trae a nuestra vida y que nos permite poder servir y ayudar a otros, porque de lo contrario, pues estamos tan ensimismados, estamos metidos en una burbuja donde creemos que nosotros somos los únicos que estamos padeciendo y somos los más necesitados y solo estirando la mano para recibir. Pero ahí es donde nos damos cuenta cómo muchas veces seguimos atados a lo que nosotros somos. Y justo de esa libertad es la que Dios quiere que podamos experimentar. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención, lo que el pastor Enrique comentaba, es esto. Finalmente es entender que no necesitamos ser libres de nosotros. Hay algo más profundo que necesita libertad. Y ese es nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y el problema es que la gente, en términos generales, piensa que necesita ser libre de una deuda de dinero, piensa que necesita ser libre de una enfermedad a lo mejor, o de un padecimiento, o de un problema, algo tan superficial. Pero finalmente eso Dios puede venir y sanar y dar y ayudarnos como en el caso de los leprosos, pero finalmente tarde o temprano vamos a volver a tener necesidad.
tarde o temprano vamos a volver a enfermar, tarde o temprano vamos a tener otra vez un problema económico o un problema familiar. O sea, nuestra verdadera libertad no está en que Dios nos solucione nuestros problemas. Y eso es algo que tenemos que entender hoy, creo que es un buen principio que tenemos que entender. No necesitamos, o Dios no viene a librarnos, o la libertad en Jesús no quiere decir libre de problemas, libre de deudas, libre de todo. No, esas son necesidades físicas que ciertamente Dios suple, que Dios nos responde, que Dios nos ayuda, como lo hizo en el caso de este hombre cojo. Pero finalmente nuestra libertad que realmente necesitamos es en lo espiritual, es en el corazón, es en la mente, es en el alma, es en lo que realmente vamos a poder mirar una transformación, como tú dices, un cambio en nuestra vida. Una sanidad, una ayuda, hoy la recibimos, nos hace felices unos días y después volvemos a tener necesidad de otra cosa. Creo que tenemos que entender esto, iglesia. Necesitamos ser libres de algo más profundo que no solamente una necesidad. Sí, es precisamente esa parte que mencionaba, porque finalmente todos tenemos necesidades. Y si no es una hoy, mañana será otra. O sea, eso mientras estemos en esta vida. Sí, claro. Siempre va a haber necesidades. Entonces, aquí el punto no es la necesidad que tengamos, sino es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu que se ata a esa necesidad. ¿Sí me explico? Es decir, eso es lo que nos evita avanzar. Pero aun cuanto yo tenga una necesidad, aun cuanto yo tenga algo, yo puedo ver o percibir o en mi mente, en mi corazón sentir si quedo atado en eso, o aún teniendo eso, yo no soy esclavo de eso. ¿Sí me explico? Es decir, puede haber una enfermedad en mí, pero esa enfermedad puede atarme o puede simplemente ser parte de esa enfermedad en mi vida que sé que en un momento va a salir y soy libre y que eso no me va a detener y que en un momento dado eso no va a impedir hacer lo que yo tengo que seguir haciendo. Claro. Pero eso tiene que ser en el interior, en el corazón. Y de verdad, mencionando los testimonios que comentabas y lo que Dios había puesto en el corazón del pastor, gracias a Dios por hombres y mujeres que Dios ha hecho ese cambio completo en su vida, esa transformación de vida total. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres sensibles, dispuestos a servir, a bendecir, a compartir, y gracias a ello, porque podemos ser testimonio no solamente de ser instrumentos en las manos de Dios para hacer esto, sino también ser bendecidos por estos instrumentos que Dios ha levantado. Y yo puedo de verdad decir gracias a Dios, porque en mi vida hay instrumentos que Dios ha estado usando por muchos años, por muchos años. Y esto es interesante. Hay personas en nuestra vida que incluso a mí me sorprende que aún son gente externa de la iglesia, que no son miembros de la iglesia, pero que por muchos años, no menos 10, 11 años, han estado bendiciendo nuestra vida de una manera sistemática. Y yo digo, bueno, esto no es porque no tenga necesidad o porque le sobre X o Y, es el corazón entendiendo esto que hoy estamos hablando. Así es, pastor. Mateo 25, vino a mi mente este pasaje cuando Pastor Enrique estaba hablando, y en Mateo 25 Jesucristo va a juzgar los borregos de los cabros. ¿Cabros? Sí. Cabras, ajá. Y ovejas, sí. Y dice aquí 34 hasta 36. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces Jesús, me encanta este pasaje,
porque aquellos que estaban ministrando a Jesucristo por ministrar a personas sufriendo, no tuvieron que dar una camioneta, 100,000 pesos, una casa, una taza de agua, una camisa, una visita al hospital o a su cuarto en su casa. Sembrando amor, sembrando tiempo. Entonces, a veces, tal vez, hay personas intimidadas que no tengo para dar. Pero en nuestra iglesia hay varias, Pastor tiene mucha razón. Tenemos muchas personas aquí en esta iglesia, en las iglesias, que sirven muy bueno, dan tiempo, cosas. No escuchamos lo que están haciendo, pero hay una mujer que cosen cosas simples para vender, para tener dinero, para dar a los pobres. Y ella vive una vida bien baja, bien simple, pero da a ella vida cuando ella da. Ella vive para dar y está frustrada cuando no tiene algo para dar. Entonces, no tenemos que tener algo fabuloso para dar, pero diario, si seamos sensibles al Espíritu del Espíritu de Dios, el Espíritu de amor. Dios es amor y somos sensibles y lo seguimos. Un tiempo, nada, cosa pequeña o grande, vamos a tener una vida de Jesucristo. ¿No es algo tremendo? Así es. Una de las lecciones que aprendí a trancazos en estos días, de esas lecciones que uno cree que tiene aprendidas y que cuando pasan estas cosas, Dios te dice, no, creo que no has aprendido bien, ¿verdad? Tenemos que volver a tomar la lección, sí, a recursar. Que regresar. A recursar, ¿verdad? La clase. Y lo confieso abiertamente, es algo que yo tengo que corregir y que yo tuve que aprender en mi misma persona. Y se lo compartí a mi esposo. Y yo le decía, es que lo que estoy aprendiendo ahora es, cuando alguien esté en necesidad, no preguntes si puedes ayudar. Solo hazlo. Solo ayuda. Porque tenemos tengo, yo pecadora, tengo la mala costumbre de decir, si necesitas algo me avisas. Pero la gente no va a avisar. Entonces, no preguntes, si necesitas algo me avisas, no. Ve y hazlo. Ve y lleva, ve y bendice, ve, haz. No preguntes si alguien necesita ayuda. Hazlo. Y lo repito, lo tuve que aprender yo, pero como Dios es un Padre tan maravilloso, me lo enseñó de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que hacía así. Si necesitas algo, me avisas. Pero hubo gente que llegó y tocó a la puerta y nos decía, sé que no te puedo ver, aquí te lo dejo en la puerta y me voy. Y no los veíamos y no entraban a la casa y nos cuidamos todos, pero llegaban, tocaban la puerta, dejaban y se iban. Entonces, cuando Dios trabaja esa parte, ¿no? Y no preguntes si necesitan ayuda. Ayuda y punto. Y creo que es lo que Dios nos está llevando a aprender. Así es. Ahorita que dices eso, recuerdo las palabras de un amigo muy, muy querido, muy especial para mí, por muchos años, que ha sido una bendición en mi vida. Y me llama la atención lo que un día él me dijo. Dice, mi forma, dijo, de agradecer a Dios y de servir a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, dijo, es dando. A mí me impactó eso. Yo le agradezco a Dios y yo puedo reconocer cómo Él ha sido conmigo y en gratitud, sin servirle, yo doy. Y Él es un hombre así. Entonces, es como entender esa parte, no lo hago por la persona. Es que ese es el punto, ¿sí me explico? No lo estoy haciendo por ti,
No te doy a ti por esto y por... No, yo lo estoy haciendo por Él. Porque a Él lo amo, por gratitud a Él, por lo que Él me ha dado, por lo que Él me ha proveído, por Él yo te doy. Y eso cambia todo. ¿Sí me explico? Eso, sí, porque eso te da a ti no solo una paz, una tranquilidad, el hecho de dar sin esperar nada a cambio. ¿Sí me explico? Simplemente es yo estoy dando, yo estoy sirviendo, yo estoy entregando por gratitud a Dios por lo que Él hizo por mí. Qué interesante mirar cómo finalmente el ser libres, verdaderamente libres, y bueno, no ser libres, pues, porque ya somos libres, pero el vivir en esa libertad, cómo se refleja en bendición a nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Es interesante, porque a veces pensamos, es lo que siempre hemos dicho, pensamos que el dar, el bendecir, el hacer algo por alguien o el hacer algo más allá de mis fuerzas siempre va a representar una pérdida. Pérdida de tiempo, pérdida de economía, pérdida de esfuerzo, de tiempo, de muchas cosas. Y es por eso que muchas veces la gente se retrae de poder en algún momento ser de ayuda a alguien o a algo. Pero cuando miramos cómo Dios obra a través de aquellos que se disponen a vivir en esa libertad, de poder despojarse de ayudar, de bendecir, de proveer en medio de las necesidades, de disponer de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu trabajo, cuando hay esa disposición en esa libertad, vemos cómo finalmente Dios retribuye en bendición a nuestras vidas. Pero es que es claro eso que dices, porque si unimos lo que el pastor Juan decía de este pasaje, el final es: por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, no lo has hecho para mí. Es decir, lo que no hiciste ellos, es que lo que hagas por ellos es como lo hicieras para mí. Sí, así es. ¿Me explico? Entonces, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Entonces, cuanto uno puede hacer por Él y para Él, siempre va a haber una retribución. Y en cuanto lo reflejemos en una bendición para alguien, por eso yo te decía de esta persona, no lo estoy haciendo por esta persona, no es porque me caigas muy bien. ¿Sí me explico? Es por Dios y por Él. Entonces, cuando yo hago por Él, para la persona, es lo que el pasaje que acaba de leer el pastor. En el hospital, en la cárcel, en esto, en lo otro, no hiciste esto, no aquí, no allá, no esto. ¿Y cuándo te vimos en el hospital? ¿Cuándo Jesús? No, es que no se trataba de ellos, sino de mí. Por cuanto no lo hiciste a ellos, no lo hiciste para mí. Cuanto lo haces por ellos, lo haces para mí. Entonces, eso es interesante, ¿no? Esa parte de libertad que Dios nos da para servirle a Él de esa manera. Así es. Pastor, iba a comentar. Y también yo estaba pensando en aquellos que están sufriendo muchísimo. Hemos ido a la cárcel un montón de veces, terapias intensivas, a los pobres, aislados en sus cuartos. Y cuando la gente está en la desesperación y cuando llegamos, es como Jesús llegó. ¡Wow! Alguien me ama. Alguien viajó 4 horas para estar conmigo en la cárcel. ¡Qué tremendo! Y abre el corazón de la persona a Jesucristo. Ellos dicen, Dios es real. Nunca he visto esta clase de amor. Entonces, cuando obedecemos esta unción de amar a cualquier persona, lo más desesperado, lo mejor. Claro. A los ricos y damos a los ricos 1,000 pesos. No es nada. Así es. Ellos encienden su cigarro con 1,000 pesos. Sus 1,000 pesos. Pero aquellos que no tienen nada, cuando llegamos, es dar a ellos esperanza, luz, una revelación de Dios. Y no hay nada mejor cuando experimentamos esto. Exactamente. Así es, así es. Exacto. Esa es la parte del corazón siendo sensible a lo que Dios nos ha dado. Porque la verdad, muchos decimos no tener, pero como bien decía el pastor, hay tantas cosas que podemos dar y hacer.
desde una llamada, desde Así es. una palmada, un abrazo, Y de verdad todo es bendición. Una todo llamada. Es bendición, sí. Cuando alguien te llama y te puede decir, oye, qué bendición eres para mi vida, qué bendición porque Dios esto, Dios lo otro en tu vida, mira esto. Wow, o sea, eso es como, ¿y qué están haciendo? Pues simplemente son palabras. Sí, se los dije al principio, de verdad es medicina. Claro. Una Así llamada, un mensaje, lo que sea, Claro. es medicina. Entonces, pero esto tiene Es que medicina. nacer del corazón, entendiéndolo de esa manera, ¿no? En mi espíritu, en mi ser, no se trata de la persona, porque tristemente somos un poco mucho carnales en el sentido de decir, doy si me cae bien, ayudo si es mi amigo, te apoyo si tengo amistad, si te conozco, si hemos llevado buena relación. Pero si no me caes bien, no me llevo bien contigo, no, o sea, ni siquiera pienso en poder hacer algo por ti, ¿no? Claro. Entonces no se trata de la persona, se trata de lo que Dios produce en nosotros en esa libertad, cuando somos libres del egoísmo, como decías en un principio. Somos libres de la conmiseración, de yo no valgo nada, yo no puedo, nadie se fija en mí, nadie me ayuda, o sea, si somos libres de todo este tipo de cosas, en nuestra mente que ha traído el mundo tantas cosas que nos ha dañado, ha obstaculizado nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, y hemos vivido una vida, yo a veces digo, Dios, a veces vivimos una vida, bueno, valga la expresión, miserable. Pareciera que no, pero vivimos una vida miserable porque cuando digo miserable, vivimos con la miseria. ¿Sí me explico? Con lo poco. Y a veces como cristianos así estamos viviendo, con lo poco, con lo mínimo, cuando Dios nos ha hecho libres para tenerlo, bueno, de tal nivel, de tal magnitud en nuestra vida, en un cambio radical, total, donde podamos ser plenos, donde podamos ser bendecidos en todos los aspectos, sobre todo paz y gozo en el corazón. Así es. Pues estamos terminando este tiempo, esta noche. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan rápido? Wow. Pero creo que podemos concluir con lo que hoy estuvimos compartiendo en esta charla. Cuando nosotros miramos nuestra vida y podemos mirar esa libertad a través de lo que hacemos, de lo que vivimos, de esos canales de bendición que podemos ser a otras personas, entonces podemos mirar que estamos caminando en un rumbo correcto, en una libertad en Jesús, siendo plenos, ¿verdad? Ayudando, bendiciendo, ministrando a otros, a diferencia cuando nuestra vida está enfocada en nosotros mismos. Si tú ves, miras a tu alrededor y todo se trata de ti, tal vez falta experimentar más la libertad de Jesús, porque finalmente Jesús vino, como dice el pastor Juan, vino a servir y no a ser servido, vino a darse, vino a bendecir, vino a ayudar, y ese es el carácter de Jesús, esa es la libertad de Jesús reflejada en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tal vez muchos de nosotros pudiéramos pensar que vivimos en la libertad cuando realmente hay muchas cosas que siguen atando nuestras vidas. Pero creo que hoy aprendimos que un buen parámetro, una buena visión de poder mirar si yo estoy caminando o no en esa libertad de Jesús es hacia dónde estoy dirigiendo lo que yo soy. ¿Hacia mí mismo o hacia los demás como Jesús lo vivía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras compartir algo para terminar. Cuando planteamos el tema de hoy, ¿libres para qué? Yo pensaba, bueno, ¿libres para qué? Y pensaba en una frase, libres para ser esclavos. Y no lo digo yo, lo dice Pablo Así en la es. Biblia. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Así es. Y después en el versículo 22 dice, ahora habéis sido libertados del pecado, pero fueron hechos siervos de Dios. Y tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, a final de cuentas, creo que esa es la parte que tenemos que entender. Fuimos libres del pecado,
pero para ser esclavos de Dios Así y es. de los demás, porque veíamos que fuimos hechos libres para servirnos en amor Así es. los unos a los otros. Entonces creo que esa es la parte que tenemos que entender. Somos libres para ser esclavos. Somos libres del pecado para poder servir a los demás. Y no es una opción de algunos. Es de todos los que hemos sido hechos libres. Libres para ser esclavos. Así es. ¿Tienen algún comentario final? Sí, solo podría añadir lo que Maggie decía sobre esa libertad que Dios nos ha dado y venimos a ser esclavos en Jesús, pero es en esa misma libertad que tenemos, es decir, venimos a rendir nuestra vida a Él, venimos y entregamos todo lo que somos cuando nos damos cuenta lo que Él ha hecho en nosotros. Cambiamos de Señor. ¿Me explico? Del Señor de las tinieblas al Señor de la luz. Exactamente. Pastor Juan. Ya, yo quiero añadir a esto que para vivir, para dar, es un estilo de vida. Es algo que tenemos que aprender. Y podemos buscar a Dios porque Dios, ayúdame. No quiero vivir para mí mismo. Enséñame cómo dar. Abre a mí puertas para amar otras personas y Él lo hará. Yo recuerdo cuando era un estudiante en la universidad, hace muchos años, he venido a ser un cristiano y fui a una gasolinera en diciembre y vino un hombre y yo le por favor, pon tal vez 10 pesos de gasolina en mi carro porque no tenía nada. Y me fui, pero yo estaba hablando con este empleado y él me dijo, yo le pedí, ¿cómo estás? Me dijo, muy mal. Y no tenemos dinero y no tengo nada para dar a mis niños. Es muy mal. Y me fui. Dios habló a mí. Regresa y dar dinero a Él. Y dé dinero a Él. ¿A quién estoy escuchando? ¿El diablo? ¿A quién? ¿Mi vecino? Y era la primera vez que Dios habló a mí. Entonces yo regresé a la gasolinera y yo di todo lo que he orado por mi diciembre por regalos. Ok, Dios, lo haré. Y yo le dije, Dios te ama, aquí está el dinero para comprar regalos para tus hijos. Y yo comenzó a llorar. Claro. Wow. Era mi regalo. Ya, Así es. amén, exacto. Así Es sentir obedecer a Dios. Perdón, antes de concluir, solamente yo otra vez quiero agradecer a toda la gente que... Ay, es que voy a llorar. De verdad, a toda la gente que estuvo pendiente, cada llamada, cada mensaje, las flores, las comidas, las despensas, cada muestra, la ofrenda, cada muestra de cariño que muchos de ustedes tuvieron hacia nosotros estos días, hacia mi persona. Solamente quiero y oro porque Dios les retribuya en abundancia. No saben, ustedes no tienen ni idea de lo que cada una de esas cosas significó para nosotros y la bendición tan grande que fue. De verdad, no dejen de hacerlo, porque no con nosotros, con todo el mundo. Así es. Porque yo sé que Dios es el que pone esos deseos en el corazón. Dios es el que mueve al cuerpo de Cristo para bendecir, y de verdad tú no sabes, no tienes idea de lo grande que es para el corazón atribulado todas esas bebidas refrescantes. Dios te bendiga, Dios te retribuya cada comida, cada despensa, cada ofrenda, cada llamada, cada mensaje, cada oración. Dios te retribuya y Dios te bendiga. Gracias. Así es, pues bueno, estamos terminando esta noche, iglesia. De verdad que le pedimos a Dios que abra nuestro corazón. Quiero animarte, invitarte a que abras tu mente, tu corazón, tu espíritu, a recibir esta palabra. El Señor quiere tener una iglesia en plenitud, que podamos experimentar su amor, su bendición, todo lo que Él tiene preparado para nosotros, pero es necesario romper con todo aquello que nos ata,
que nos hace esclavos y no nos deja disfrutar de esa plenitud. Cuando hablamos de libertad en Jesús, aunque como decía Maggie, nos convertimos en esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo, pero es un Señor, es un amo que ahora sí que nos ama, el mejor, que nos ama, que nos apapacha, que nos quiere, que nos ayuda, nos cuida, y es maravilloso pertenecerle a Jesús, servirle a Él. Así que queremos animarte, invitarte a abrir tu corazón a que podamos verdaderamente ser libres, experimentar esa libertad y que puedas ser bendecido abundantemente. Queremos agradecerte esta noche, este tiempo. Recuerda que mañana tenemos una cita a las 8 de la noche en este tiempo de oración, de adoración. Será una noche de verdad increíble. Recuerda que el domingo no tenemos reunión presencial en San Juan y Tequisquiapan, pero te invitamos a que estés conectado con nosotros el domingo a las 10 de la mañana en nuestra transmisión por internet. Antes de terminar, quiero dejarte con un pequeño video del pastor Sugel Michelén hablando un poco acerca de esto, y serán unos poquitos minutos que seguramente será de bendición para tu vida. Dios te bendiga, te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Cuando veo a muchos cristianos que profesan ser cristianos enarbolar continuamente la bandera de la libertad cristiana, como si Cristo nos hubiera hecho libres para seguir satisfaciendo nuestros deseos. Y cuando tú le dices, hermano, no, guárdate de esto, es mi libertad cristiana. ¿Sabes lo que es la verdadera libertad cristiana? Cristo nos hizo libres al precio de su sangre para que podamos decirle que no a nuestros deseos pecaminosos, e incluso para que podamos restringirnos de cosas que, aunque son legítimas, pueden hacerles daño a nuestras almas o pueden dañar las almas de otros. Eso es libertad cristiana. Verdadera libertad. Cristo nos libertó de la esclavitud del yo para que podamos hacer eso. Decirle que no a nuestros pecados y decirle que no a cosas que tal vez sean legítimas, pero que no nos ayudan para correr mejor nuestra carrera. Y yo confío en que en tu corazón y en tu conciencia tú sabes cuáles son esas cosas.